Desde aquí queremos mandar siempre un saludo a todas las personas que a través del internet nos están siguiendo y escuchando estos mensajes. Si quieren conversar con nosotros, pueden mandarnos un correo, lo que sea, y podemos hablar y podemos seguir extendiendo el reino de Dios. Mucha feliz año nuevo a todos los que nos ven, como digo, y que el Señor los bendiga y los guarde, que sigan orando por nosotros y también nosotros por ustedes. Bueno, el mensaje que quiero compartir en este día lo he titulado La firmeza de la fe. El mensaje se titula La firmeza de la fe. ¿Por qué la firmeza de la fe? Pues muy sencillo, hermanos. Nos ha tocado vivir en tiempos muy convulsos, tiempos de inestabilidad, tiempos de cambios y más cambios. Todo cambia. Lo que era antes ya no es. Lo que antes valía ahora ya no sirve para nada, porque todo está cambiando a pasos agigantados. Lo que viene en el futuro muy próximo, hará que lo que ahora tenemos tampoco sirva para nada. En el mundo de la tecnología, ustedes saben que lo que se usaba hace 8, 10 años menos, pues ya está obsoleto y ya no sirve para nada. Ante tantos cambios, uno se queda desorientado, sin saber qué hacer en cuanto a lo tecnológico y en cuanto a otras cosas, ¿verdad? Tantos cambios en lo económico, en lo ideológico también hay cambios. Vemos también que aparecen nuevas ideologías, movimientos nuevos como los transgéneros, que eso hace años no existía, la manipulación genética de las plantas, de los animales, todo está cambiando a pasos agigantados. La sociedad en la que nos ha tocado vivir está excitada, está alborotada, desestabilizada, desorientada ante el fluir de tantas ideas y de tantos cambios y de tantas nuevas ideologías. Y vemos la gente, podemos ver la gente deambulando por el mundo, desarraigados, muchos de ellos desarraigados de su tierra, desarraigados de su familia. Antiguamente, hermanos, no era fácil viajar de un país a otro, pero hoy en día eso es lo más fácil del mundo. Y la misma naturaleza, el reino animal, el reino vegetal, está desestabilizada porque la mano del hombre no la ha respetado. Las lluvias torrenciales que caen en los diferentes lugares de la tierra, inundaciones, sequías, donde antes llovía ya no llueve absolutamente nada, incendios en los bosques, polución en la naturaleza por tanto humo que lanzan los aviones, los coches, pandemias como el COVID-19, el cumplimiento, hermano, de las profecías de la Biblia nos advierte de que lo único que debemos conservar intacto es la fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Cuántos dicen amén? La firmeza de la fe es el único valor que nosotros tenemos que procurar conservar, estar firmes en la fe. El profeta Habacuc fue un profeta de Dios que vivió alrededor del año 600 antes de Jesucristo. Habacuc vivió en las vísperas del cautiverio del pueblo de Dios a Babilonia. Ustedes saben que en los años 500 y algo el pueblo de Dios fue llevado cautivo a Babilonia. En esa época el pueblo de Israel estaba metido en la idolatría, metido en el pecado. El pueblo de Dios había perdido el temor de Dios, cada cual hacía lo que mejor le convenía. Y hoy en día suele pasar lo mismo, porque la gente toma sus decisiones pensando más en lo que les conviene desde el punto de vista económico que en lo que Dios dice en su santa palabra. Conocí a un hombre que, según él, un hombre que llegó a congregarse aquí hace 12, 15 años atrás, este hombre, según él era cristiano, verdadero cristiano, y este hombre estaba cobrando una paga del gobierno porque él tenía una enfermedad mental. Él era joven, tendría 30, 35 años, y un día
hablando conmigo, él me dijo, yo estoy sano, completamente sano, yo no tengo ninguna enfermedad. Pero como ya él me había dicho que estaba cobrando una paga de alrededor de 1.000 euros del gobierno, yo le hice el comentario, digo, pues entonces si estás sano, como dices tú, seguramente tendrás que renunciar a la paga por enfermedad de 1.000 euros que te está dando el gobierno. ¿Para qué fue eso? Se me ofendió el hombre. No le convenía renunciar a la paga de 1.000 euros por la enfermedad. Sin embargo, él estaba sano según sus propias palabras. Entonces estaba viviendo en una contradicción. Pero él decía que era cristiano. Oye, entonces aclárate, si eres cristiano lo tienes que demostrar, lo tienes que practicar con hechos. Hay muchas situaciones que se presentan en la vida y que Dios las permite para probar la fe de los que dicen que tienen fe. ¿Usted tiene fe? Bueno, pues entonces Dios le va a probar su fe por una situación, por una circunstancia, a ver si de verdad su fe es genuina o es solamente una fe teórica. Para saber si tomamos las decisiones, Dios permite las pruebas para saber si tomamos las decisiones pensando en lo económico o pensando en los mandamientos de Dios, en lo que Dios nos dice en su palabra. La toma de decisiones, cuando uno toma una decisión, deja claro si la decisión se tomó pensando en el dinero o pensando en lo que dice Dios en su palabra. Y a la vista están las pruebas de fe. Las pruebas se superan o no se superan. A la vista están. Muchas personas dicen que están firmes en la fe, pero en cuanto les llega una pequeña prueba, pues le dan de lado a los principios de la palabra para seguir lo que más les conviene desde el punto de vista económico o desde el punto de vista de la comodidad. Otro ejemplo de los muchos ejemplos que conozco, era un matrimonio, una pareja, vivían en unión libre, conviviendo sin casarse y en pecado por muchos años, y ya estaban jubilados, los dos estaban jubilados, y ella tenía una buena paga de jubilación, y ella se enfermó de cáncer. Entonces habían estado viviendo, como digo, en fornicación durante muchos años, y entonces como ella se enfermó de cáncer y ya tenía unos cuantos meses de vida nada más, entonces fue que se casaron. Pero se casaron para que él pudiera seguir cobrando la paga de ella cuando ella muriera. ¿Ven? Entonces las decisiones se tomaban más que nada pensando en lo económico, no pensando en lo moral, no pensando en la palabra de Dios. Todo es o se decide según la conveniencia económica del momento y no según la ley de Dios, para aquellas personas que dicen que son cristianos pero no tienen temor de Dios. Así vive la gente, no hay temor de Dios en los cristianos y en las cristianas. Cuando uno conoce la palabra de Dios, debe temerla, debe respetarla y ponerla en práctica, si es que queremos entrar arriba en el reino de los cielos. Vamos a ir al profeta Habacuc. Si usted tiene su Biblia, ábrala por favor en el libro del profeta Habacuc. En el Viejo Testamento se encuentra el profeta Habacuc. En el capítulo 3 vamos a leer a partir del versículo 1. Habacuc, capítulo 3, versículo 1. Este profeta de Dios, inspirado por el Espíritu Santo, escribió lo que a continuación vamos a leer. Mire lo que dice. Oración del profeta Habacuc sobre Sigionot. Dice así: oh Jehová, he oído tu palabra, ¿y qué más dice? Y temí, tuve temor, me entró un respeto tremendo por las cosas de Dios. El oír, la Biblia dice que la fe viene por el oír, y el oír de la palabra de Dios. Y cuando una persona oye la palabra de Dios, el temor de Dios le debe entrar hasta el punto de que hace los cambios que Dios le manda en su vida. He oído tu palabra y temí, dice. El temor de Dios es el principio de la sabiduría. Señor, yo quiero hacer tu voluntad. Yo no quiero hacer mi voluntad ni lo que me conviene, sino lo que tú mandas en tu palabra. El pueblo de Israel no respetó la palabra de Dios. Por eso fue llevado cautivo a Babilonia
y ahí estuvo 70 años. Pero el profeta sigue diciendo que oyó la palabra de Dios y tuvo temor. Y luego en la segunda parte del versículo 2, él hace una oración. Él hace una oración porque ve que la inmensa mayoría de la gente están practicando el pecado, aunque son religiosos y aunque creen en Dios, están practicando el pecado. Por eso este profeta Habacuc ora al Señor y le dice: oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, aviva tu obra. Acuérdate de la misericordia. En medio de los tiempos, acuérdate de la misericordia. O sea que Habacuc está clamando ahí: Señor, ten misericordia de este pueblo. En medio de la ira, acuérdate de la misericordia. Señor, es verdad, todos o la inmensa mayoría de ellos están pecando deliberadamente. Señor, que se arrepientan a tiempo. Así tenemos que estar también nosotros. El pecado abunda hoy en día mucho y tenemos que estar orando. El pecado siempre alcanza a la persona que lo practica. Más pronto o más tarde el pecado lo alcanza y el pecado trae consecuencias. Y el profeta Habacuc, al ver el caos que se movía en medio de la gente del pueblo de Israel en las vísperas del cautiverio, él clama y él ora a Dios que avive su obra en medio de los tiempos. Y ojalá que también nosotros podamos, como el profeta, clamar. Por lo menos yo lo hago siempre cuando veo la sociedad. Digo: Señor, ten misericordia de la gente, de la familia, de los amigos, de los vecinos. Perdona, Señor, los pecados, porque uno les predica la palabra de Dios y sí, pero les entra por aquí, les sale por allá, no la practican. Así vivió el profeta Habacuc en tiempos de un caos espiritual. Así nosotros debemos estar orando, intercediendo a Dios que perdone tanto pecado, tanta maldad, tanta hipocresía, tanto cristianismo falso, tanto cristianismo de labios. ¿Se acuerdan que el Señor Jesucristo hizo una declaración muy fuerte citando al profeta Isaías? Jesucristo dijo, repitiendo la profecía de Isaías o el comentario que en su momento hizo el profeta Isaías, Jesucristo dijo: este pueblo de labios me honran, pero su corazón está lejos de mí. Eso fue lo que dijo Isaías y Jesucristo vuelve a repetirlo en Mateo capítulo 15, versículos 7 al 9. Entonces Dios espera que seamos cristianos de corazón, no cristianos de labios. Lo que Dios anda buscando es cristianos de corazón, que pongan en práctica las leyes de Dios. Muchos cristianos de labios existen hoy en día, igual que en los tiempos de los profetas del Viejo Testamento, porque es más fácil ser cristiano de labios que ser cristiano de corazón. Porque un cristiano de labio no es lo que Dios espera. Dios espera cristianos de corazón. Dios conoce el corazón de las personas. Veamos cómo es que el profeta Habacuc describe al único Dios verdadero. Por eso cuando el profeta oyó la palabra de Dios, dice que temió. He oído tu palabra y temí. Y luego dice: Señor, mira cómo está el mundo, aviva tu obra en medio de los tiempos, en la ira, acuérdate de la misericordia. Y si seguimos mirando en el profeta Habacuc, dice en el verso 3, Dios vendrá de Temán y el santo desde el monte de Parán. Su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. Aquí el profeta está describiendo la gloria y la grandeza de este Dios al que nosotros amamos y le servimos. Dice que el verso 4 dice: y el resplandor fue como la luz, rayos brillantes salían de su mano y allí estaba escondido su poder. Delante de su rostro iba mortandad y de a sus pies salían carbones encendidos. Tremendo, ¿verdad? Se levantó y midió la tierra, miró e hizo temblar las gentes. Los montes antiguos fueron desmenuzados, los collados antiguos se humillaron. Sus caminos son eternos, los caminos del Señor. He visto, verso 7, las tiendas de Cusán en aflicción. Las tiendas de la tierra de Madián temblaron.
te airaste, oh Jehová, contra los ríos te airaste. Fue tu ira contra el mar, cuando montaste en tus caballos y en tus carros de victoria. Se descubrió enteramente tu arco, los juramentos a las tribus fueron palabra segura. Hendiste la tierra con ríos, te vieron y tuvieron temor los montes. Pasó la inundación de las aguas, el abismo dio su voz, a lo alto alzó sus manos. Y sigue describiendo la grandeza de Dios. Verso 11 dice: el sol y la luna se pararon en su lugar a la luz de tus saetas, anduvieron y al resplandor de tu fulgente lanza. Con ira hollaste la tierra, con furor trillaste las naciones. Saliste para socorrer a tu pueblo, para socorrer a tu ungido. Traspasaste la cabeza de la casa del impío, descubriendo el cimiento hasta la roca. Horadaste con sus propios dardos las cabezas de sus guerreros, que como tempestad acometieron para dispersarme, cuyo regocijo era como para devorar al pobre encubiertamente. Caminaste en el mar con tus caballos sobre la mole de las grandes aguas. Oí y se conmovieron mis entrañas, dice el profeta en el verso 16. A la voz temblaron mis labios, pudrición entró en mis huesos y dentro de mí me estremecí. Si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba al pueblo el que lo invadirá con sus tropas. O sea que aquí vemos cómo el profeta Habacuc describe este Dios grande, este Dios poderoso. Por eso él dice: temí, me entró el temor de Dios y me estoy tomando las cosas de Dios en serio. Qué descripción del poder y de la potencia del único Dios verdadero. Eso es para temerle, para amarle, no para pasar por alto sus leyes y sus mandamientos. Todo eso es para valorar. Nosotros tenemos que valorar en toda su dimensión el poder de Dios y fortalecer y arraigar y consolidar fuerte nuestra fe en la palabra de Dios y en los mandamientos. Estoy titulando este mensaje La firmeza de la fe, que tenemos que estar firmes, aleluya, en medio de las pruebas, en medio de las circunstancias de la vida. Y hermanos, cuando uno observa y valora el poder de Dios y su hermosa creación, uno se siente como si no fuera nada, ¿verdad? Porque ante la grandeza y la inmensidad de Dios, nosotros somos como criaturas diminutas, la pequeñez del hombre en comparación con la inmensidad de Dios. Dijo el salmista: ¿qué es el hombre para que de él tengas memoria? Y el hijo del hombre para que le visites. ¿Qué somos nosotros comparado con Dios? No somos nada. Sin embargo, Dios nos ha visitado y Dios quiere bendecir y quiere levantar al ser humano, que es su creación. Entonces, aquí vemos cómo Dios se preocupa por su pueblo. En el verso 17 y 19, del 17 al 19 de este capítulo 3 del profeta Habacuc, vemos que dice, fíjense, la determinación, la firmeza con la que habla el profeta. Ojalá que esa firmeza con la que él habla, puedas tú y yo también hablar y decir, en otras palabras, lo mismo que está diciendo el profeta, porque está determinado, está decidido a servirle al Señor, pase lo que pase, salga el sol por donde salga. Dice el profeta en el verso 17, después de mostrarnos la grandeza y el poderío de Dios y de ver cómo está el mundo desmadrado y desviado, él dice: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den su mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. O sea que es como si el profeta estuviera diciendo: aunque esté enfermo,
aunque tenga el COVID-19, aunque tenga un cáncer, aunque esté postrado en cama, aunque no tenga dinero, aunque esté sin trabajo, aunque la gente se burlen de mí, aunque pase hambre, yo no voy a renunciar nunca jamás a los principios cristianos. Voy a seguir firme en la fe, la firmeza de la fe. Así es, así tiene que ser, la firmeza de la fe. Es fácil hacer declaraciones y para la gente es muy fácil. He visto muchas personas que dicen, no, si yo tengo mucha fe, yo estoy firme en el Señor. Es mentira, porque en cuanto viene una pequeña prueba se apartan de los caminos del Señor. Y la Biblia dice que la fe tiene que ser probada. La fe de los personajes bíblicos fue probada. Y si usted quiere ver y estudiar a fondo cómo es que fue probada la fe de los personajes bíblicos, de Abraham, de Sara, de Moisés y de tantos otros personajes bíblicos, léase el capítulo 11 del libro de los Hebreos. Porque esos personajes bíblicos pasaron verdaderas calamidades, fueron torturados, masacrados, anduvieron errantes de aquí para allá por las cuevas y por los montes de la tierra, huyendo para salvar sus vidas, pero no negaron su fe nunca en la vida. Entonces la fe tiene que estar firme. La firmeza de la fe en los tiempos de dificultad es lo que realmente tiene valor delante de los ojos de Dios. Por esa fe fue que alcanzaron buen testimonio los personajes de la Biblia. Por la firmeza de la fe es que usted y yo podemos dar buen testimonio a la gente que está a nuestro alrededor y buen testimonio también delante de Dios cuando ven nuestra firmeza, nuestra fe. La fe, hermano, es más valiosa, más preciosa que el oro. La Biblia dice que el oro, aunque es perecedero, debe ser probado con fuego. Cuando se extrae de ese mineral de la tierra, el oro, se pasa por fuego para purificarlo. Yo alabo a Dios en este día por todos aquellos hombres y mujeres que han sido probados aquí en esta iglesia y han superado las pruebas de fe. ¿Por qué han superado las pruebas de fe? Porque estaban firmes en la fe. Porque los que no estaban firmes se apartaron de los caminos del Señor. Quiero que vengan conmigo también a este otro pasaje de Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3 al 9. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3 al 9, donde vemos también lo que el apóstol Pedro habla acerca de la fe. Dice así: bendito el Dios y Padre, capítulo 1, versículo 3, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de los muertos. O sea que como Cristo resucitó, nosotros tenemos la esperanza de la resurrección también. Verso 4, para una herencia incorruptible. Fíjate cómo es la herencia que tenemos arriba en el cielo. Es incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. O sea que lo que tenemos arriba esperándonos es lo máximo. Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en el corazón del hombre, dice la Biblia que Dios las tiene preparadas para los que le aman. Así que es hermoso lo que Dios tiene preparado. Una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible. Dice, para vosotros que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Si tenemos fe, Dios nos guarda. Si perdemos la fe, recuerda que la Biblia dice sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces soy guardado porque tenemos fe, estamos creyendo en el Señor. Dios sabe quiénes son los que tienen fe y quiénes son los que no tienen fe, quiénes son los que tienen una fe verdadera y quiénes son los que tienen una fe falsa. Dice guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Ahora mismo sabemos que somos salvos por la promesa del Señor, pero en el tiempo postrero disfrutaremos de esa salvación y caminaremos en las calles de oro, como dice la palabra, en el reino de los cielos. Sigue diciendo Primera de Pedro en el verso 6, dice: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Muchas veces
tenemos que ser afligidos en diversas pruebas, pero vale la pena soportar las pruebas, superar las pruebas, porque sabemos que después de soportarlas y de superarlas vamos a recibir una bienvenida en el reino de los cielos. Dice si es necesario, a veces no es necesario ser probado, pero otras veces sí es verdad que Dios nos prueba. A unos los prueba de una manera, a otros los prueba de otra manera, pero todos aquellos que dicen que tienen fe, Dios va a permitir una prueba para que a la vista de esa prueba quede el resultado. Si has superado la prueba, pues ahí quedó la evidencia, superaste la prueba. Pero si no la superaste, pues ahí también quedó la evidencia para vergüenza de aquella persona que no la superó. El verso 7 dice, para que sometida a prueba vuestra fe, sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo. O sea que nuestra fe tiene que ser probada, igual que el oro se pasa por fuego, así también nuestra fe tiene que ser pasada por el fuego. Verso 8 continúa diciendo, a quien amáis, refiriéndose a Jesucristo, sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. No vemos a Jesucristo con estos ojos, pero un día sí que le veremos. Ahora mismo lo vemos con los ojos de la fe. Sabemos que Él está arriba, con los brazos abiertos, esperándonos a que lleguemos allí para decirnos, bien, buen siervo y fiel, sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Y el verso 9 concluye este comentario diciendo, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Nosotros tenemos fe porque queremos la salvación del alma. A la persona que le importa la salvación de su alma, esa persona tiene fe, porque quiere ser salvo y quiere hacer la voluntad de Dios. Entonces los nacidos de nuevo que de verdad aman a Dios y tienen la firmeza de la fe, esos cuando son probados superan las pruebas y salen más fuertes. Después de haber pasado la prueba, son cristianos más sólidos y más fuertes porque superaron la prueba y mediante la prueba echaron más raíces, se afirmaron, se agarraron más. Hemos conocido testimonio de personas. Uno que estuvo enfermo del COVID-19, después que pasó la prueba dijo, durante esa prueba me agarré más fuerte del Señor y ahora estoy más firme en el Señor. Me dio ese testimonio a mí. En esta iglesia, hermanos, Dios puso a prueba la fe de muchas personas en el año 2013. En el año 2013 implantamos en la iglesia el uso del velo en la cabeza de la mujer para orar y para profetizar. Y también hicimos mucho énfasis en la decencia de la mujer cristiana en cuanto a la vestimenta se refiere. Establecimos esos principios que son principios bíblicos, pero que se habían diluido. Esos principios bíblicos en mucha gente se han olvidado. Son principios bíblicos que están ahí en la palabra de Dios. La decencia de la mujer cristiana en cuanto a su vestimenta y el uso del velo en la cabeza para orar y para profetizar. Pues eso lo dice la palabra en 1 Corintios capítulo 11. Entonces esos principios se habían perdido porque el modernismo y el feminismo se han ido metiendo paulatinamente, escalonadamente en las iglesias y han ido desapareciendo muchos principios éticos y morales de orden y de decencia y de fundamento y de humildad. Se han ido diluyendo, se han ido desapareciendo porque las iglesias o una buena parte de las iglesias han sido influenciadas por el modernismo y por el feminismo. Y el resultado de esa prueba que Dios permitió en esta iglesia en el año 2013, el resultado fue que la mitad de la congregación se apartaron, se fueron de la iglesia, huyendo de la sana doctrina. ¿Qué cosa? Huyendo de la sana doctrina.
huyendo, huyendo, huyendo. La gente y los supuestos cristianos de hoy en día huyen hasta de las pequeñas pruebas. Si nosotros somos cristianos, queremos mejorar lo mejorable, queremos recuperar los principios éticos y morales, los principios cristianos que antaño se predicaban, pero que ya hoy en día no se predican. Hay que recuperar y hay que mejorar lo mejorable. Nosotros tenemos un lema y lo tenemos escrito aquí en esta viga que dice: mejorando lo mejorable. Tenemos que mejorar nuestro cristianismo. No podemos ir acomodándonos al mundo, a las modas, al modernismo. No. Tenemos que recuperar los principios de la antigüedad, los principios morales, éticos, el velo, la decencia en la mujer cristiana y muchos otros principios, la reverencia, el respeto y tantas otras cosas que se han ido perdiendo con el paso del tiempo. Pues cuando vino esa prueba, o cuando, mejor dicho, yo empecé a predicar todos esos principios con firmeza y con radicalismo, pues muchas personas que no querían un cristianismo excelente, cogieron camino y se fueron de la iglesia. Hermanos, los cristianos del primer siglo, los cristianos del siglo I, de la era cristiana, morían apedreados, morían echados a los leones hambrientos en los circos romanos. Ellos eran capaces de morir por su fe. Otros en la Edad Media morían quemados, los quemaban en hogueras, pero ellos no renunciaban a su fe, tenían una fe de hierro, superaban las pruebas. Pero hoy en día vemos muchos cristianos endebles que no superan ni siquiera una pruebita pequeña. Hoy en día, con una pequeña prueba de fe, como es, por ejemplo, el COVID-19, es suficiente para que muchos cristianos y para muchas cristianas no vengan a la iglesia. Conozco cristianos que llevan ya casi 2 años sin congregarse. Dicen: no, tengo que ser prudente porque en la iglesia hay riesgo de contagio del COVID. Sin embargo, esas mismas personas que huyen de la iglesia por el riesgo que puede haber del contagio del COVID, ellos no huyen de otros lugares como el trabajo, el supermercado, el colegio y otros lugares donde el riesgo de contagio quizás es todavía mayor que en la iglesia. Porque es verdad que hay siempre riesgo de contagio, pero huyen de la iglesia. Como pretexto ponen que me puedo contagiar. Pero gracias a Dios en esta iglesia tenemos muchas ventanas y está todo aireado y tenemos muchas puertas y el aire entra y no se contagia a nadie aquí en la iglesia. Es verdad que cuando una persona está infectada con el COVID-19 tiene que guardar cuarentena, eso lo entendemos, pero una cosa es guardar cuarentena durante 7 o 10 o 12 días y otra cosa es: no me congrego porque el riesgo de contraer el COVID está ahí en la iglesia y se pegan 1 año, 2 años sin congregarse. Hermanos, si no se superan las pequeñas pruebas de fe, ¿cómo van a superar la gran prueba de fe cuando venga el anticristo para ponerle el 666 a todos aquellos que se quedaron después de que sucediera el rapto en la iglesia? Porque el Señor viene a buscar una iglesia y a llevársela, pero muchos se van a quedar porque estaban fríos, creyentes que estaban fríos, que estaban apartados, se van a quedar. Y cuando se queden, después que haya sucedido el rapto, si quieren entrar en el reino de los cielos, tienen que morir como mártires, porque el anticristo le va a poner el 666 a todo el mundo, en la mano o en la frente, dice la palabra de Dios. Y el que se niegue a recibir el 666 no podrá comprar ni podrá vender y lo perseguirán hasta torturarlo y matarlo. Entonces, esas son las pruebas que vienen en el futuro. Las pruebas, los zarandeos que vienen, cada vez son más intensos, cada vez son más fuertes. Entonces, concluyo ya este mensaje invitándoles a todos a que durante este año 2022 se metan en serio con Dios, viniendo siempre a los cultos, orando,
viniendo a los cultos de oración, viniendo a los estudios de la palabra, ofrendando, sirviendo en los sugieres, sirviendo en la escuela dominical, sirviendo en la limpieza del edificio de la iglesia, visitando los enfermos, tomándose en serio las cosas de Dios. El otro día hablaba con una persona y esta persona me decía, no, yo no tengo fe. Y yo le dije, mira, Romanos capítulo 10, versículo 17, dice que la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Si quieres tener fe tienes que oír y oír. Yo estoy seguro que cuando ustedes oyen la palabra de Dios, la fe le aumenta, ¿no es cierto? Yo no tenía fe ninguna. Pero yo cuando le di mi vida a Cristo no perdía ni un solo culto, ni un estudio bíblico. Allí estaba yo siempre. Y entonces empecé a tener fe y me volví un cristiano sólido. Y después mi pastor fue el que me dijo, oye, pues yo creo que tú vas a ser pastor también, porque él vio que yo me estaba tomando las cosas de Dios en serio. Y 3 años después de mi conversión, yo me convertí cuando tenía 23 años. Y cuando ya tenía 26, que llevaba 3 años solamente de convertido, ya empecé a pastorear mi primera iglesia allá en Gran Canaria. En el año 1979 comencé a pastorear la primera iglesia. ¿Por qué? Porque me tomé las cosas de Dios en serio. Mi fe creció rápido. Después habían otras personas que llevaban 10, 12, 15 años y que todavía no tenían fe, casi nada de fe, porque no se toman las cosas de Dios en serio. Así que la fe viene por el oír. Cuanto más oyes, más fe vas a coger. Cuanto más lees la palabra de Dios, más fe vas a tener. Y hermanos, las pruebas van a venir y hay que estar preparados, Dice un refrán que hombre preparado vale por 2, ¿no es cierto? Ese es un refrán. ¿Cuántos han escuchado ese refrán? Amén. Hombre preparado vale por 2. Por ejemplo, cuando aquí en Lanzarote se anuncia que van a venir lluvias, pues la gente que tiene su vivienda o su local en las zonas más bajas de Arrecife, cuando se enteran que va a venir lluvia por los meteorólogos, inmediatamente ellos ponen sacos de arena en la puerta, porque cuando viene el agua, esas zonas bajas se inundan y esos locales que están, esos sótanos, se llenan de agua hasta el techo, y entonces ellos comienzan a poner bolsas de arena para que el agua no les entre para adentro, y cierran las compuertas para que si viene la lluvia no se les inunde el sótano. Son previsores. Pues nosotros también tenemos que ser previsores. Nosotros también tenemos que echar raíces, orar, leer la palabra, congregarnos continuamente, estudiando la palabra de Dios para que nuestra fe crezca. Nuestra fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Entonces, cuanto más oyes, más firme va a ser tu fe. Amén. Gloria a Dios. Pues vamos a estar puestos en pie y vamos a terminar con una oración de agradecimiento a nuestro Dios por habernos bendecido, y ojalá que usted tenga mucha fe, aleluya, a final de este año. Si ahora mismo no tienes mucha fe, con la ayuda del Señor vas pronto a tener más fe. Oramos al Señor. Padre bueno que estás en los cielos, gracias te damos en este precioso momento. Ha sido una delicia estar aquí, Dios mío, adorando, alabando, glorificando y exaltando tu precioso nombre. Oramos, Dios mío, por todos los hermanos y por todas las personas que han escuchado este mensaje de la palabra de Dios, y por todos los que a través de internet también la escuchan, Señor, para que tú le aumentes la fe. Los discípulos en una ocasión dijeron, Señor, aumentanos la fe. Y tu palabra nos dice en el libro de Romanos que la fe viene por el oír y viene por el estudiar de la palabra. Gracias, Dios. En tus manos encomendamos la iglesia, con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Que Dios les bendiga mucho y salúdense los unos a los otros. Amén, amén y amén.